Hola queridos hermanos, qué placer, qué gusto estar aquí junto a ustedes. Y traigo una palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 7, que se los dejo como tarea para que ustedes la lean completa en sus casas. Yo solamente les voy a leer el verso 7, que dice así: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderle? El capítulo 18 del Evangelio de Lucas se nos relatan dos parábolas. Estas dos parábolas destacan el tema de la oración. Pero hoy quiero animarte, o más bien quiero hacer una invitación a que a contar de hoy día comencemos a elevar oraciones audaces. De esas oraciones que se presentan en la corte celestial. De esas oraciones que abren los cielos. De esas oraciones que destruyen el mal. Me refiero a que tenemos que perseverar e insistir en nuestras oraciones que aún están sin respuesta. Este capítulo comienza con Jesús presentándonos una parábola, que en pocas palabras nos anima a que no nos rindamos, que no tiremos la toalla. Nos exhorta a hombres y mujeres a orar siempre, a no desmayar, aunque estemos pasando por momentos difíciles, donde solo retumban las malas noticias, donde muchas veces recibimos malos diagnósticos. Es como que Jesús nos estuviese diciendo: no se rindan en sus oraciones, no se den por vencidos, solo porque éstas no han sido respondidas. Estamos viviendo días en que muchas personas están descorazonadas a causa del temor y de la incertidumbre, donde los avances tecnológicos han sido tal que incluso se les ha puesto nombre a muchas enfermedades que hace 10 años desconocíamos, que hoy se presentan grandes desafíos, porque además estas enfermedades, muchas de ellas no tienen tratamiento. Estamos siendo invadidos por muchos virus, agobiados por enfermedades emocionales, como nunca antes lo habíamos visto. Lo que tenemos en esta parábola es para animarnos sobre el poder de la oración que persevera. Jesús mismo es quien nos presenta una parábola con esa finalidad. Es decir, con el propósito de que las personas oremos y no nos desanimemos, no nos deprimamos o en simple chileno, no nos desinflemos. Él ofreció dos alternativas para cualquiera que estuviese viviendo en días difíciles. Y en ese desafío, tú y yo tendremos que escoger una de estas dos opciones. Si estamos pasando por momentos difíciles, es en que podemos encontrarnos desanimados, tendremos que decir qué es lo que vamos a hacer. Tendremos que decidir qué es el camino que vamos a tomar. O nos deprimimos, o nos ponemos a orar como nunca antes lo habíamos hecho. Tales días pueden ser días que nos llenamos de temor o nos llenamos de fe. Está advertido en la palabra. En este mismo capítulo dice: son los tiempos de estar alerta. Son los tiempos de estar vigilantes, porque la fe se va a debilitar. Por eso es tan importante clamar a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso y soberano, que puede y quiere intervenir en cada situación de nuestras vidas. La mayor parte de la iglesia, queridos, está dormida en esta área. No cree en el poder de la oración. Pero si nosotros somos obedientes a este mandato, nosotros podríamos ser despertadores que se necesitan para estos tiempos. Ser parte de esa iglesia que ora, esa iglesia que se levanta y que con su oración va a cambiar las circunstancias de nuestras familias, va a cambiar las circunstancias de nuestro país y, por qué no decirlo, del mundo entero. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos nazis eran más intensos en la ciudad de Londres, en una de las iglesias de la ciudad apareció el siguiente anuncio: si tus orillas tiemblan, ora sobre ellas. Cuando nos invade el temor, la incertidumbre, oremos. Más que eso, debemos orar siempre
y nunca desmayar. La parábola de esta viuda nos relata que había en aquella ciudad un hombre muy malvado, un hombre sin escrúpulo, intrigante, un hombre frío, calculador, un juez que todo lo que hacía era para sí mismo, para su propio beneficio, para satisfacer su propia ambición. Déjame ilustrar esta situación. Era un hombre que no sentía consideración ni reverencia hacia Dios. Él no ocupaba ningún lugar en sus pensamientos ni en su corazón. ¿Cuántos hay hoy en día así como este hombre? Su actitud hacia Dios le convertía en una persona sin consideración hacia los demás. No tenía ningún respeto por aquella viuda. Quizás la historia puede haber sido así. Déjame ilustrártela. La viuda estaba por ser expulsada entonces de un pequeño hogar por problemas surgidos por una hipoteca y estaba siendo tratada injustamente. Fue a un destacado juez y en su oficina le preguntó al secretario si ella podía hablar con este juez. Aquel le contestó que el juez era un hombre muy ocupado y le preguntó de qué se trata lo que usted quiere hablar con él. Y la viuda le contó que era una viuda pobre, que estaba a punto de ser desalojada, estaba a punto de ser echada de su hogar que había vivido durante toda su vida, lo cual consideraba injusto, por lo cual deseaba apelar a este juez. Quizás cuando el secretario le contó al juez el problema, este le dijo que le hiciese pasar. Cuando ella pasó, la escuchó por unos minutos y le dijo: ya conocemos cómo era el corazón de este juez. Bueno, yo lamento que este asunto no entra en mi jurisdicción. Me gustaría hacer algo por usted, pero sepa usted que es imposible. Y la despidió rápidamente para que de alguna manera así él se deshacía del problema. Al día siguiente, al llegar a su oficina, este juez que le denegó justicia se encontró que la viuda estaba otra vez allí. Llamó a su secretario, quien le manifestó que ella insistía en verle nuevamente. El juez le pidió que le dijese que estaba ocupado y que lo estaría durante toda la mañana, incluso hasta el mediodía, que por lo tanto él no podía atenderla. Salió a comer y cuando volvió más tarde pensando que se había librado al fin de esta señora, resulta que la viuda había permanecido en su despacho todo el día. Y lo mismo sucedió al día siguiente y los días subsiguientes, hasta que finalmente se dio cuenta que esa situación no podía continuar y que tendría que hacer algo al respecto y dijo: ok, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Quizás este hombre habrá pensado en su prestigio y en la imagen que ofrecía como juez, teniendo a aquella mujer todos los días en su oficina sin que él fuera capaz de resolver su caso. Entonces decidió escucharla y le dijo a su secretario que le hiciese pasar y que ante la insistencia de esta pobre mujer, él le proporcionaría protección legal. Entonces nuestro Señor Jesús nos dice: tengan en cuenta lo dicho por el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Este capítulo, queridos, nos enseña en una parábola que una viuda con una necesidad, sin especificar cuál y qué tipo de urgencia tenía, o qué ayuda ella necesitaba para hacer frente al adversario, también podría haber sido a lo mejor una enfermedad, o simplemente soledad, como muchos ancianos y viudos sienten hoy día, o depresión. Con tristeza ella se dirigía a un juez y comenzó a suplicarle que la liberara de este adversario. Y la palabra nos dice que ella insistió. Entonces, después de un tiempo, el juez, ante la insistencia de esta mujer, dijo: no creo en Dios, pero sí me importa mi tranquilidad y la molestia que
que me está causando, la molestia que siento con esta insistencia va aumentando. Y al fin quiero ser libre de todo eso, así que al fin le dio justicia y protección ante el adversario. Si un juez injusto, como el que describimos, es capaz de ceder ante la insistencia y al fin es capaz de hacer justicia, Jesús nos dice, cuánto más un Dios grande y amoroso y justo hará justicia para sus hijos. Pero nunca debemos olvidar que Él es un Dios que obra con justicia. Así que es importante y que el cómo y el qué pedimos. Por eso, queridos, no debemos dejar de insistir ante el trono celestial. No debemos dejar de insistir ante la corte celestial. Nuestras oraciones no respondidas, porque en algún momento estas tendrán respuesta. Debemos ir confiadamente a esta corte, porque déjame darte una buena y notable noticia. Esa corte está inclinada hacia nosotros. No porque nosotros seamos buenos, no porque lo merezcamos, es solo porque hay alguien llamado Jesucristo que pagó el precio por ello. La oración perseverante implica ser constante en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de día en día, con la certeza de que responderá. Cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. Dios puede demorar en su respuesta, pero siempre Él tendrá buenas razones y no debemos confundirlas con negligencia de su parte. Al persistir en la oración, crecemos en carácter, crecemos en fe y por sobre todo en esperanza. Nuestra oración ferviente agrada a nuestro Dios. Si los jueces malos ceden ante las presiones constantes, cuánto más un Dios que es grande, un Dios que es amoroso, no nos responderá. Si hemos sentido su amor, podemos creer que Él responderá siempre a nuestros ruegos. Jesús lo dijo, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Amén. Padre, gracias te doy por tu palabra, gracias porque tú nos animas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te reveles con poder, Señor, en nuestra oración, que tú guíes nuestro corazón, guíes el corazón de tu iglesia, el cómo debemos pedir, pero que nunca dejemos de orar, que nunca dejemos de establecer, Señor, una comunicación contigo, que seamos conocidos, Señor, porque somos personas de oración. Y pongo ante ti esos imposibles, esas oraciones sin respuestas, para que en el nombre de Jesús, Señor, sean respondidas conforme a tu voluntad, conforme a lo que está en tu corazón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que escucha a su pueblo y un Dios que interviene y hace justicia. Oramos a ti en este día, en el nombre poderoso, en ese nombre más precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.